ahora os diré a ellos. Por tanto, esta cuestión de poesía y voz es una cuestión para Celaya muy de gran interés, por tener la posibilidad de remediar esa incomunicación radical, ¿no? De hacer que la poesía deje de ser un arte minoritario. En cuanto a la poesía cantada, y ahora hablaré de este artículo suyo de 1976, un artículo escrito tras haber tenido él mismo la experiencia de haber sido musicado por Paco Ibáñez, Agua Viva y tantos otros cantautores del momento. En ese sentido, allí afirma que prefiere que su poesía sea leída a que sea cantada, a pesar de la enorme difusión que de esta última forma se alcanza, lo que por otra parte va en detrimento de una penetración profunda en ese público. Compara la poesía cantada y la poesía escrita actuales a lo que en la etapa medieval de nuestra literatura era el mester de juglaría y el mester de clerecía, o sea, la poesía popular y la poesía culta. Ambas viviendo en simbiosis, pero con esa radical. Sus tesis básicas a este respecto son las siguientes. La revolución de los nuevos medios científicos y técnicos es decisiva. Se está refiriendo a la revolución de la transmisión sonora, altavoces, micrófonos, la posibilidad del cine, pero Celaya no escribió esto después de la revolución tecnológica que conocemos ahora con la red de redes y con estos medios que están disponibles para nosotros, y ahora voy a usarlos precisamente. Si hubiera conocido esto, hubiera tenido gran conciencia de esta posibilidad, probablemente su reflexión hubiera cambiado en algún sentido, porque todos sabemos que la red de redes es uno de los grandes instrumentos ubicuos y democráticos de los que disponemos hoy en día. Pues bien, las tesis básicas son las siguientes. La revolución de los nuevos medios científicos y técnicos es decisiva porque va a hacer entrar en crisis la letra impresa y va a provocar una vuelta a la poesía a su viejo cauce, la voz. En segundo lugar, ante el fracaso de la poesía social para lograr darse a la inmensa mayoría, la vuelta a la poesía oral va a procurar un cambio real en el funcionamiento de este discurso, por cuanto va a suponer la comunicación de un yo a un nosotros. Y al evitar la relación de un yo a otro yo, puede dar lugar a la elaboración de una poesía en tercera persona o poesía épica, procurando un cambio de estilo y creando además conciencia de comunidad. Es decir, está pensando en los cambios profundos que los nuevos medios pueden propiciar en lo que va a ser la concepción y el desarrollo del arte de la poesía. Estas son sus tesis en relación con la cuestión poesía-voz. Ahora bien, cosa distinta es la relación cómo piensa la relación poesía y música. Sus ideas básicas son en este sentido las siguientes. La poesía cantada es más superficial que la leída y no logra un nosotros, pese a su difusión. Y no todo poema tiene por qué ser cantado con una música recitativa que al sobreponerse a los versos barren su ritmo propio. Efectivamente, todos sabemos que la especificidad de la lengua poética, de la lengua de la poesía, es cantar con el instrumento de las palabras y, por supuesto, organizando esas palabras en unas cadenas fónicas que tienen un final, el verso, y, por supuesto, que va rompiendo toda la lógica de relación sintáctica incluso entre las palabras. Por supuesto que poner música a unos versos es desustanciar el propio discurso de la poesía, porque la poesía es oír en forma de canción y con ciertas reglas de juego, de ahí que a veces se apliquen
digamos, cierta concepción métrica como molde previo de semantización del discurso de la poesía, es cantar con las palabras, con la propia estructura de las palabras. La música suspende esa lógica de la creación poética y utiliza la poesía como un elemento de contenido, en este caso como una letra, que se somete a la lógica del propio discurso musical. Y lo vamos a ver ahora porque voy a reproducir dentro de un instante el vídeo uno de los vídeos que circulan por la red de Paco Ibáñez cantando La poesía es un arma cargada de futuro. Y yo mismo leeré el poema para que ustedes vean las dos lógicas de esos textos que entran en relación, como es lógico, pero que a la postre no tienen nada que ver. Y ahora veremos esto con más detenimiento. En una entrevista de los años 60, respondía a una pregunta en relación con esta cuestión de la poesía y música lo siguiente: desde hace muchos años vengo escribiendo sobre las posibilidades de la poesía oral, es decir, de cómo los nuevos medios técnicos de transmisión sonora iban a hacer posible una nueva juglaría. Lo que entonces parecía utópico, hoy es un hecho y hasta una banalidad. Pero actualmente, aunque he tenido la suerte de que intérpretes tan excepcionales como Paco Ibáñez y Agua Viva hayan hecho suyos poemas míos, veo que mi camino no es ese. Al contrario, los juglares me han descargado de ciertas obligaciones morales, si bien se entiende, y me han devuelto la libertad de dedicarme a una poesía experimental. Porque nuestra época es muy social, pero es también muy técnica, como decía recientemente. Estas son sus posturas en relación con la poesía y la música. En 1976 publica un artículo, La poesía cantada, que es breve y me voy a permitir leerlo porque creo que tiene interés. Decía allí: aunque personalmente prefiero que se lea mi poesía que se escuche, no cabe duda de que cuantos cantan mi poesía y la de otros consiguen para nosotros una difusión que el libro hubiera tardado más tiempo en conseguir. He sabido, dicho sea en la jerga de los lingüistas, que la propagación sincrónica es inversa a la diacrónica. Por ejemplo, un bestseller que logra ser amplia y rápidamente reconocido es también rápida y totalmente olvidado. Y en cambio un libro que solo muy poco a poco logra abrirse paso perdura a veces muchos años e incluso siglos. El primero se propaga fácilmente porque es superficial y precisamente por eso se agota pronto. El segundo, en cambio, justo porque tiene más calado y navega en aguas más profundas, revela muy lenta y largamente sus secretos. Pero ¿en qué sentido puede decirse que la poesía cantada es superficial si a fin de cuentas su texto es muchas veces el mismo que el de un poema leído? ¿Cómo podemos decir que el acompañamiento musical resta valor a un poema en lugar de añadírselo como parece obvio a primera vista? Observemos. Un poema leído, por fácil y ligero que sea, exige, si no concentración, un cierto esfuerzo de atención, y ya esto potencia la penetración en él. Por otra parte, el texto está ahí, intocable, y esto, a poco que nos guste, invita a la relectura o a una lectura sabia y realmente degustadora que se retarda e intensifica en ciertos puntos y discurre más rápida en otros. Esto permite hacer muchas lecturas distintas, en lugar de la única del intérprete que canta, y en último término contribuye también a enriquecer nuestra captación del poema y convierte a todos los lectores en intérpretes personalmente distintos. Veamos ahora cómo todo esto cambia cuando el poema, en lugar de ser leído, es escuchado. Advirtamos por de pronto que el oído es el más primario de los sentidos, el primero que se adquiere al nacer y el último que se pierde al morir. El oído, según eso acusa, es el más global, el más envolvente, el más emocional, el más indistinto y unitario.